Una mujer sola, con un niño en brazos, fue señalada como una carga por un pueblo que nunca quiso entender su historia. Marta, movida por celos y orgullo, sembró rumores que casi la destruyen. Pero Eli no se rindió, alzó la voz, enfrentó la ley y rompió el silencio con una verdad que nadie esperaba. Y escuchen cómo, contra todo pronóstico, la justicia terminó poniéndose de su lado. La estación de Dry Hollow no tenía más que una banca despintada, un poste de telégrafo inclinado y una plataforma de madera que crujía como si se quejara del tiempo. El tren se alejaba entre los montes resecos, dejando tras de sí una estela de vapor y el silencio pesado del mediodía. La tierra polvorienta absorbía el calor y el viento apenas se atrevía a moverse. Eli Cooper bajó del vagón con pasos inseguros, sujetando con fuerza al niño dormido en sus brazos. Su vestido, arrugado y manchado por el viaje, caía desordenado hasta los tobillos. Llevaba los zapatos desgastados y el cabello recogido a prisa con una cinta que ya no sujetaba nada. Pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto, era la forma en que miraba el suelo, como si no estuviera segura de tener derecho a pisarlo. Había dejado atrás más de 300 kilómetros de recuerdos que dolían. Un marido que prometió protegerla y no volvió del último invierno. Una casa que ya no era suya. Una suegra que la sacó al amanecer sin una sola lágrima, dejándole en las manos un papel sellado con amenazas. Todo eso, Eli lo había llevado como un peso en el pecho durante días, sin decir una palabra. Ni al maquinista, ni al revisor, ni a los pasajeros que evitaban mirarla cuando su bebé tosía demasiado fuerte. Nadie le preguntó a dónde iba. Nadie le ofreció ayuda al verla bajar sola, con el niño envuelto en una manta vieja y los ojos hundidos de tanto no dormir. Parecía una sombra que el tren había dejado atrás por error. Y sin embargo, alguien la vio. Un hombre a caballo, apoyado contra un poste torcido, observaba desde la sombra del ala de su sombrero. No era joven, pero tampoco viejo. Su figura imponía respeto, pero no por su tamaño ni por su arma, sino por la forma en que no necesitaba decir nada para que el resto callara. Tenía la ropa empolvada, el rostro curtido por el sol, y una calma peligrosa en la mirada. Y aún así, cuando sus ojos se encontraron con los de Eli, no hubo amenaza, solo una extraña certeza. Él no preguntó qué hacía allí, no le pidió explicaciones, solo desmontó despacio, caminó hasta ella y, sin cambiar el tono de voz, dijo lo que cambiaría el curso de sus días. «Vienes conmigo». No fue una orden, aunque tampoco sonó a pregunta. Fue como si alguien al fin le hablara con certeza después de tantos meses de promesas rotas y caminos inciertos. Eli no respondió. Apenas apretó a Joshua contra su pecho, cerró los ojos un instante y subió. El caballo dio media vuelta. Nadie los despidió, nadie los miró marcharse. Pero desde ese momento, Eli Cooper dejó de ser una mujer perdida entre estaciones. Aunque aún no lo sabía, acababa de cruzar el umbral entre el abandono y algo que podía parecerse a un principio. El rancho Morrison se extendía como un mar de tierra seca entre colinas bajas y pasto quebradizo, con un granero viejo que gemía con el viento y una casa de madera que aún llevaba el olor a aceite de linaza. Allí el tiempo se medía por el silbido de los pájaros y el ritmo de los caballos. Clay no habló durante el trayecto ni explicó por qué la había llevado. Simplemente señaló la habitación del fondo, puso un cubo de agua cerca de la puerta y volvió a sus tareas como si llevarse a una desconocida fuera lo más natural del mundo. Eli, en silencio, colocó a Joshua sobre la cama y se quedó un momento de pie, sin saber si debía sentarse, agradecer o huir. El lugar era limpio, aunque austero. Una silla, un baúl cerrado, una manta doblada con esmero. Nada de adornos, ninguna señal de vida compartida. Como si Clay hubiera decidido hace mucho no dejar entrar a nadie. Y tenía razón. Clay no buscaba compañía, no buscaba esposa, ni empleada, ni madre para un niño ajeno. Desde la emboscada en la que su hermano menor Ben fue alcanzado por una bala sin dueño, una bala lanzada en un conflicto que ni siquiera era suyo, Clay había sellado la puerta de su alma con clavos de orgullo y silencio.
Solo el trabajo, el polvo y el peso del deber le daban forma a los días. Pero cuando vio a Ellie sostener a su hijo en la estación, con esa mezcla de miedo y resistencia que solo tienen las que han perdido todo menos la dignidad, algo dentro de él cedió. No fue compasión, fue reconocimiento. Los primeros días en el rancho se vivieron como si cada uno habitara una casa distinta, aunque compartieran techo. Ellie se levantaba antes que el sol, barría el porche, lavaba ropa en un balde de madera y preparaba avena para Joshua con manos que aún temblaban en las mañanas. No preguntaba nada, no tocaba nada que no fuera suyo. Se movía con cuidado como si cualquier paso en falso pudiera deshacer el frágil permiso que le habían concedido. Joshua, ajeno a todo, dormía tranquilo. Su risa breve era lo único que rompía el silencio del lugar. Pero la quietud en esas tierras nunca duraba demasiado. Una semana después, cuando el polvo del mediodía comenzaba a posarse sobre la verja, una carreta elegante se detuvo frente a la casa. De ella bajó Martha Caldwell, con guantes de encaje y un sombrero decorado con plumas que no pertenecían a ningún ave local. Su presencia llenó el aire de un perfume dulce, casi ofensivo, en un entorno donde todo olía a tierra y a leña. Martha no era oficialmente prometida de Clay, pero todo el pueblo así lo creía. Ella también. Había crecido en Dry Hollow, rodeada de expectativas y de una certeza: algún día sería señora de ese rancho. Al ver a Ellie en el porche, con el niño en brazos y la blusa remendada, frunció los labios con una sonrisa que más parecía un juicio. «¿No sabía que contratabas mujeres caídas, Clay?» La frase flotó en el aire como un golpe contenido. Clay no se inmutó, continuó limpiando la silla de montar sin mirarla siquiera. Pero Ellie sintió cómo esa frase, lanzada con una sonrisa y envuelta en pan caliente, se clavaba como una espina en lo más profundo. No era la primera vez que la reducían a un rumor, a una vergüenza, a algo que debía esconderse. Apretó la mandíbula, acarició la cabeza de Joshua, no dijo nada. Pero por dentro una vieja herida volvió a abrirse. Y esta vez sangraba lento, silencioso, invisible. Porque no hay sangre más difícil de detener que la que brota del alma cuando la humillación se disfraza de cortesía. A veces, la gente no necesita decir nada para juzgar. Basta con cómo miran, cómo bajan la voz cuando una mujer pasa, cómo cruzan la calle sin apurarse, pero con intención. Así comenzaron a tratar a Ellie Cooper en Dry Hollow, con la amabilidad cortante que no deja huellas, pero cala hondo. Para los vecinos, ella no era más que una presencia incómoda en un lugar donde las cosas debían estar en orden. El rancho Morrison era símbolo de respeto, de tierra bien ganada, de un hombre que había soportado más de una pérdida sin pestañear. ¿Y ahora? Ese mismo hombre compartía su techo con una mujer de pasado incierto y un niño que no llevaba su apellido. No importaba lo que Ellie hacía cada día: lavar la ropa, llevar agua del pozo, ayudar con los animales, a los ojos del pueblo seguía siendo una carga. Nadie preguntó por qué había llegado sola. Nadie se detuvo a pensar cuánta soledad había tragado antes de poner un pie en esa estación. Las mujeres la evitaban, los hombres murmuraban, y cuando la puerta del rancho crujió una tarde seca con la llegada del alguacil, todo se volvió aún más frágil. «¿Clay Morrison?», preguntó el hombre, sin bajarse del caballo. Clay salió del establo con las manos cubiertas de tierra y polvo. No necesitó explicaciones. Al ver los papeles, ya lo supo. «Una orden por deuda impaga», dijo el alguacil, sin mirar a Ellie. «A nombre de Thomas Cooper. Pero ella es la esposa, y la ley...». «La ley no sabe nada de justicia», interrumpió Clay, tranquilo, firme, sin levantar la voz. «Esa deuda murió con él. Ella no firmó nada, ni va a firmar. Y si decides volver con otra orden, trae también refuerzos, muchos». El silencio cayó sobre el patio como una losa. El alguacil tragó saliva, guardó los papeles y se marchó, pero no sin dejar algo peor que una amenaza: un rumor. En cuestión de días, ya se murmuraba en la tienda general que Clay había perdido el juicio por una mujerzuela con más líos que trigo seco en tiempo de peste.
que Eli tenía oscuros intereses, que el niño ni siquiera era suyo, que seguramente venía con algún plan. Y aunque Clay no mostraba reacción alguna, Eli lo notó. El saludo frío en el pueblo, la mirada larga del herrero, el gesto contenido del pastor que no volvió a pasar por el rancho. Esa noche, cuando la luna se alzó pálida sobre los campos dormidos, Eli abrió el baúl con sus pocas pertenencias. Dobló la manta de Joshua, recogió la ropa sin una palabra y se sentó a escribir una nota breve pero temblorosa. Clay la encontró así, con la mirada baja y los ojos secos como la tierra. «No puedo quedarme si eso te destruye», dijo ella, sin mirarlo. Él se quedó en la puerta, largo rato sin hablar. Luego se acercó, despacio, como si cada paso pesara. «Te quedas», repitió, «porque eres más fuerte de lo que crees, y yo no abandono a los que han aprendido a luchar». No fue una declaración, fue una verdad dicha sin adorno, sin promesas. Eli lo miró entonces, y por primera vez, desde que su esposo fue enterrado en una fosa sin lápida, ella dejó caer el peso del silencio. Lloró. No por tristeza ni por miedo. Lloró porque, en medio del juicio de todos, alguien la había visto sin condiciones. Y en un mundo que todo el tiempo empujaba hacia afuera, Clay había sido el único que, en vez de cerrar la puerta, la sostuvo abierta. Martha Caldwell no aceptaba perder. No era el tipo de mujer que retrocedía en silencio. Para ella, Eli era una intrusa que había llegado tarde y sin méritos, pero se había instalado en un lugar que, según su lógica, le pertenecía por derecho social, sino por amor. Así que no se marchó, se quedó al acecho. Sembró dudas con precisión, no gritaba ni acusaba de frente. Bastaban sus frases sembradas entre amigas en la iglesia, entre clientes en la tienda, entre susurros que viajaban como polen en primavera. ¿Y si ese niño ni siquiera es suyo?, decía, en tono curioso, como si simplemente reflexionara. Hay mujeres que hacen cualquier cosa para conseguir un techo. ¿No les parece raro que Clay, de todos, la haya traído? Ese hombre nunca se fijó en nadie. Dicen que en la ciudad la conocían por otros nombres. Las palabras se esparcieron como aceite caliente sobre madera seca. En pocos días, la frialdad del pueblo se transformó en desprecio abierto. Eli dejó de recibir saludos. Joshua, cuando acompañaba a su madre al pozo, ya no era saludado con sonrisas. Se cerraron puertas sin necesidad de palabras. Y luego llegó la noche. El viento soplaba fuerte, agitando las persianas. Eli ya había acostado a Joshua. La lámpara estaba apagada. Todo parecía en paz hasta que un golpe seco rompió el silencio. Una piedra, lanzada con fuerza, estalló contra la ventana del cuarto donde dormía el niño. Luego otra, y otra más. Los vidrios se hicieron añicos. Joshua despertó llorando, y Eli corrió a cubrirlo, temblando de miedo. Pero fue Clay quien llegó primero. Descalzo, con la camisa desabotonada, cruzó el pasillo a oscuras y entró al cuarto en el mismo instante en que otra piedra volaba hacia adentro. Los vidrios le cortaron la palma, pero no se detuvo. Alzó al niño en brazos, revisó su cuerpo con las manos ensangrentadas y luego, sin soltarlo, salió al porche. El rancho estaba rodeado de sombras, gente escondida, ojos detrás de árboles o detrás de la vergüenza. Y entonces gritó: «Si alguno de ustedes vuelve a tocar a este niño, les juro que les entierro donde nadie los encuentre». No fue una amenaza vacía, fue un juramento nacido del dolor y de una ira antigua que venía de muchas pérdidas acumuladas. Nadie respondió, nadie se acercó. El campo volvió a quedar en silencio. Pero algo había cambiado. A la mañana siguiente, Eli se vistió sin decir palabra. Peinó a Joshua, le dejó pan con leche en la mesa y salió sin pedir permiso. Caminó sola hasta el pueblo. Nadie la detuvo, nadie la saludó. Se plantó frente al juzgado, en plena plaza, donde aún quedaban hombres descargando sacos, mujeres saliendo de misa y comerciantes abriendo puertas. Con manos temblorosas, sacó un papel doblado de su bolso. La carta estaba escrita de puño y letra por la madre de su difunto esposo.
En ella se detallaba cómo la había echado de casa tras la muerte del hijo, despojándola de todo lo que legalmente le correspondía, muebles, ganado, dinero. También confesaba haber ocultado documentos para evitar que Ellie reclamara su herencia. La firma era clara, el sello inconfundible. La voz de Ellie, al leerla, no era fuerte, pero sonaba firme y clara. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo entregó al juez, que había salido al escuchar el alboroto. No hubo aplausos, ni palabras de consuelo, pero tampoco hubo más piedras. Ese mismo día, la orden de arresto fue anulada, la deuda impaga dejó de existir. La mujer sin nombre, sin lugar, sin derecho a defenderse, había hablado. Y esta vez, todos habían escuchado. El tiempo pasó sin grandes gestos, pero con pequeños milagros. La rutina del rancho dejó de sentirse ajena para Ellie. Aprendió a reconocer el crujido del porche antes de que Clay bajara cada mañana. Supo cuándo una nube traería lluvia y cuándo el viento anunciaría polvo. Joshua dejó de preguntar por lo que habían perdido y comenzó a hablar de lo que tenían. Los vecinos, que antes evitaban mirarla, comenzaron a cambiar. No por culpa, sino por costumbre. El silencio que la aislaba fue reemplazado por saludos breves, luego por alguna barra de pan dejada discretamente en la verja. En Dry Hollow nadie se disculpa, pero cuando dejan de ignorarte es señal de reconciliación. Clay, por su parte, volvió a ser el hombre de siempre, pero no del todo. Se levantaba temprano, hablaba poco, trabajaba duro, pero algo en su manera de caminar cambió. Ya no parecía cargar tanto peso. O quizá, por primera vez, lo llevaba acompañado. Construyó una segunda cabaña junto al río. No explicó para qué, solo dijo que era mejor tener más espacio, por si el niño quería su propio lugar con el tiempo. Ellie no preguntó, pero al ver el techo levantarse día tras día, entendió el gesto mejor que 1000 palabras. Marta desapareció tan discretamente como había vivido, sin despedidas. Dicen que se fue al norte, donde los ranchos son más nuevos y las cicatrices menos visibles. Nadie la extrañó, y Clay nunca volvió a pronunciar su nombre. Una tarde tibia de finales de verano, cuando el campo estaba dorado y el aire olía a heno seco, Ellie colgaba sábanas al sol. Joshua corría descalzo cerca del gallinero, riendo como si el mundo nunca hubiese sido cruel. El viento jugaba con las telas y el cielo estaba tan azul que parecía imposible haber conocido otro. Fue entonces cuando Clay se acercó, no con prisa, no con nervios, con la misma firmeza tranquila con la que meses atrás le había ofrecido un destino diferente. «Esta vez no vengo a rescatarte», dijo. «Vengo a preguntarte si quieres quedarte, pero como compañera, no como huésped». Ellie se quedó quieta, con una sábana aún en las manos. No respondió de inmediato. Lo miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de decidir. En sus ojos no había duda, tampoco agradecimiento ciego, solo lo que siempre había buscado, elección. Y entonces, sonriendo apenas, dijo que sí, no porque necesitaba refugio, sino porque después de todo, había encontrado tierra firme en alguien que no la midió por su pasado, sino por su coraje. Porque a veces, una vida rota no se reconstruye, se reemplaza, se vuelve a empezar, desde otro lugar, con otras manos. Pero solo si alguien, en el momento justo, te mira de frente y te dice, con voz tranquila, «Vienes conmigo».